La lengua de las mariposas, una obra que nos sitúa en la España rural previa a la Guerra Civil, dirigida por José Luis Cuerda, nos permite analizar el lenguaje como una herramienta cultural, educativa y política. En este video trataremos algunos puntos que consideramos claves, como la lengua estándar y sus usos, las tradiciones orales como construcción de identidad y la influencia de la educación en la memoria histórica. La película La lengua de las mariposas nos permite reflexionar sobre la importancia del lenguaje en la vida de las personas, no solo como una forma de comunicarse, sino como una herramienta que influye en la manera de pensar, aprender y relacionarse con los demás. A lo largo de esta historia, Moncho, un niño que gracias a su maestro don Gregorio descubre el mundo desde una perspectiva más libre y curiosa. En este sentido, el lenguaje cumple un papel importante en el proceso educativo. Don Gregorio utiliza palabras sencillas, cercanas y respetuosas, creando un ambiente de confianza donde el estudiante puede expresarse sin miedo. Esto demuestra que la forma en que se usa el lenguaje puede motivar o limitar el aprendizaje, ya que no se trata de transmitir información, sino de generar comprensión y pensamiento propio. Por otro lado, la película también evidencia cómo el lenguaje se ha afectado por el contexto social y político. En un entorno marcado por el miedo y la presión, las palabras cambian su significado y su intención. Las personas comienzan a hablar con cautela, a callar lo que piensan e incluso a decir lo contrario a lo que sienten, mostrando que el lenguaje también puede ser una herramienta de control y no solo de libertad. De esta manera, la lengua de las mariposas permite comprender que el lenguaje es una parte esencial del ser humano, ya que influye en la construcción de ideas, en la formación de identidad y en la manera en que se interpretan las experiencias. Así, el lenguaje se convierte en un reflejo de realidad social y emocional de las personas. La lengua estándar versus usos cotidianos en la película. Don Gregorio utiliza una lengua más formal, educativa, estructural y científica, introduce palabras nuevas como términos biológicos, fomenta la curiosidad y el pensamiento crítico, mientras que el pueblo emplea un lenguaje cotidiano sencillo y cargado de expresiones locales. En esta escena, cuando don Gregorio enseña sobre la lengua de las mariposas, no solo transmite información, sino una forma de ver el mundo basada en la ciencia y la razón. Ejemplo, en Colombia, en zonas rurales o de comunidades indígenas de Colombia, muchos estudiantes hablan con modismos propios de su región, mientras que en las instituciones educativas se privilegia el español correcto sobre dialectos o lenguas propias. Eso puede generar exclusión o inseguridad lingüística. Un estudiante que habla con acento fuerte o usa expresiones locales puede ser juzgado, aunque su conocimiento sea igual o mayor. ¿Recuerdan lo que les dije de la lengua de las mariposas? Sí, que tienen como el muelle de un reloj. Eso es. ¿Y para qué? Para poder alcanzar el néctar que las flores guardan en sus cálices. El profesor Gregorio lleva a los estudiantes al bosque. En lugar de utilizar un lenguaje académico, les habla desde su experiencia vivida, mostrándoles que aprender no es memorizar, sino comprender el entorno, a diferencia del pueblo donde predomina el lenguaje coloquial, cargado de creencias, prejuicios políticos y religiosos entre las personas. Encontramos cómo las creencias o formas de pensamiento diferentes influyen en la vida cotidiana de una sociedad. Muchas veces estas narrativas no solo provienen de la escuela, sino del entorno, lo que demuestra que el conocimiento se adquiere en espacios formales, familiar o social. Sin embargo, estas tradiciones pueden producir prejuicios o miedos en la política o en la religión, ya que el discurso colectivo debe influir en las decisiones individuales. En nuestra actualidad, aunque no haya una guerra, como en ese momento, los prejuicios políticos siguen existiendo. Las personas son etiquetadas si son de derecha o izquierda y automáticamente son criticadas o rechazadas. Se ataca a una persona por su opinión política sin escuchar sus argumentos, solo se juzga sin dialogar o debatir sus ideas. ¿Y el demonio? ¿El demonio qué? Que sí existe. Pues claro que existe. Era un ángel, pero se hizo malo. Se rebeló contra Dios.
camino del infierno se iba poniendo pálido. Por eso le llaman el ángel de la muerte. En la película se nota cómo la gente repite ideas religiosas sin cuestionarlas y cómo esas creencias se convierten en prejuicios religiosos hacia quienes piensan diferente. Muchos dichos se siguen repitiendo en nuestra actualidad. Por ejemplo, más sabe el diablo por viejo que por diablo. En la película La lengua de las mariposas, la educación se presenta como una herramienta capaz de formar personas libres, críticas y conscientes de su realidad. A través del personaje de Don Gregorio se evidencia una enseñanza basada no solo en transmitir conocimientos, sino en despertar la curiosidad y el pensamiento propio en sus estudiantes. Sin embargo, esta visión de la educación entra en conflicto con el contexto político en el que se desarrolla la historia. A medida que aumentan las tensiones sociales previas a la guerra, el conocimiento y la libertad de pensamiento comienzan a verse amenazados. En este sentido, la escuela deja de ser un espacio completamente seguro y se convierte en un lugar vulnerable frente a la presión del entorno. Un momento clave que refleja esta situación ocurre al final de la película, cuando Moncho, influenciado por el miedo y la presión social, termina insultando a su propio maestro. Esta escena no solo muestra un acto de traición, sino que simboliza cómo el temor puede transformar las ideas, los valores e incluso los afectos de una persona. Moncho no actúa por convicción, sino por la necesidad de adaptarse a una realidad marcada por la violencia y la persecución. A partir de esto, se puede interpretar que la educación tiene el poder de formar individuos críticos, pero en contextos de represión política, ese mismo pensamiento puede ser silenciado o distorsionado. El miedo se convierte entonces en una herramienta que limita la libertad y condiciona la manera en que las personas piensan y actúan. Esta situación no es ajena a la actualidad. En Colombia, por ejemplo, el conflicto armado ha afectado profundamente el acceso a la educación en muchas regiones. En zonas rurales, la presencia de grupos armados, el desplazamiento forzado y la violencia han dificultado que niños y jóvenes puedan estudiar con normalidad. Además, en algunos casos, los docentes también han sido víctimas de amenazas, lo que limita su capacidad de enseñar libremente. La lengua de las mariposas, aunque está situada en otro contexto histórico, no se aleja mucho de la realidad que se vive actualmente en nuestro país. Muestra cómo la violencia y las diferencias de ideologías pueden afectar a los jóvenes y a la forma en que construyen su identidad. En la historia se ve cómo un buen profesor puede influir de manera positiva en sus estudiantes, ayudándolos a pensar por sí mismos y a cuestionar lo que pasa a su alrededor, formando así un pensamiento más crítico y libre. Sin embargo, también deja claro que la violencia y el contexto social pueden cambiarlo todo. Lo que empieza como una relación de confianza y aprendizaje termina afectándose por el miedo y la presión. Esto hace pensar que, aunque la educación es muy importante, muchas veces se ve limitada por situaciones externas que influyen directamente en la vida de los jóvenes. En conclusión, la película invita a reflexionar sobre la importancia de una educación basada en el respeto y la libertad, pero también sobre la realidad que enfrentan muchos jóvenes cuando crecen en medio de la violencia, donde no siempre pueden actuar como realmente quisieran.